pueblo se había desviado. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, lo entregaba a sus enemigos y lo hacían pedazos, hermano. Los enemigos, cuando el pueblo de Israel se desviaba. Sodoma y Gomorra ya conocemos la historia. El diluvio ya conocemos la historia. Toda la humanidad fue arrasada. Viene un día de juicio, hermanos. No lo tomemos a juego, hermano. A veces no es que uno no los ame. Yo los amo, hermanos. Y ese es mi deseo. Cada vez que yo predico la palabra y leo estos versículos de la Biblia, hermano, yo a veces hasta lloro porque le digo a Dios, Señor, qué miserable soy muchas veces. Como muchas veces he ofendido. Como decimos, la misericordia de Dios es grande. Hermano, no te basta lo que Dios ha hecho, hermanos. Nos ha sacado del lodo cenagoso. Hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Los ha hecho un pueblo santo adquirido por Dios. No te basta todo eso para que sigas jugando con la misericordia de Dios. No te es suficiente todo eso para que digamos que la misericordia de Dios es grande. Hermano, es tiempo de que nos demos cuenta de que necesitamos vivir una vida como a Dios le agrada. Como la palabra de Dios dice, obedecer a su palabra. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, hermano. ¿De qué sirve? Yo siempre lo he dicho y lo repito y lo recalco, de que yo esté todos los días en la iglesia, en todas las actividades de la iglesia, y con mi vida no le estoy agradando a Dios. ¿De qué me sirve, hermanos? ¿De qué me sirve? Amen. Que yo aporte mis diezmos, aporte mis ofrendas a la iglesia, que yo trabaje en todas las áreas. ¿De qué me sirve si estoy viviendo una vida en pecado? ¿De qué sirve, hermanos? Nada. Es tiempo. Dios nos está hablando. Amén. Es tiempo, hermanos. Amén. Es tiempo. Yo sé, hermanos, yo sé de que la lucha es ardua, pero al final tenemos una gran recompensa. Amén, aleluya. Yo sé que la lucha es fuerte, pero dice la palabra de Dios que el que está más fuerte ayude al que está más débil. Amén. Para eso estamos. Y mire, hermanos, conocemos la historia. Sabemos lo que hizo Saúl. No obedeció a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró las vacas, agarró las ovejas, lo más gordo. Agarró todo, hermano, lo que miró que era de saciar su cuerpo, de saciar su carne. Empezó a agarrar lo mejor que lo que tenía. Y no mató al rey Agag. No lo mató. Imagínese usted que era el primero que tenía que darle vuelo. Porque usted, ¿cómo puede, hermano, saquear una ciudad si no mata al hombre fuerte? Si el primero, el que le tenía que dar en la cabeza, era el rey. Pero yo no sé en qué alianza. Y mire, por eso le digo que a veces nosotros queremos ser los más buenos que Dios. Y le dice, es que yo me apiadé. Sintió piedad. Y mire lo que dice en el capítulo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecerla en sacrificio a Jehová Dios. Echándole la culpa al pueblo estaba. Es que eso es una costumbre, hermanos, que tenemos nosotros a veces cuando le fallamos a Dios, culpar a los demás. ¿Qué culpa tiene mi hermana Alma si yo ando haciendo no hago las cosas como las tengo que hacer? ¿Qué culpa tiene usted, hermanito, si yo no ando haciendo las cosas como a Dios le agrada? ¿Por qué tenemos que culpar? Miren la diferencia de que cuando David fue confrontado con el pecado. Miren la diferencia. Cuando David fue confrontado con el pecado, David se humilló delante de Dios, hermanos. Aleluya. Pero no, este estaba justificándose. Y ese es uno de los peligros más grandes, hermano, y de los errores más grandes que un cristiano puede cometer, es justificar el pecado que ha cometido. No hay justificación, hermano. Y ese es el error más grande que un cristiano puede cometer. Y mire, hermanos, en esto que hemos leído, hermanos, en esta parte, aquí, hermanos, aquí hay 5 consecuencias. A lo mejor no tenga el tiempo para mencionarlas. La desobediencia demuestra temor en un lugar equivocado.
¿Sí me está entendiendo? Mire lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Cuando tú desobedeces a Dios por temor a ofender a alguien aquí en la iglesia, digámoslo, vamos a ser honestos, porque a veces los predicadores a veces no predican la palabra porque tienen miedo de que el hermano se vaya a ofender. Hermanos, tenemos un llamado. Amén. Yo no te voy a maltratar a ti, hermano, con mis palabras, porque entonces sí, yo recibiría castigo de Dios. Pero sí tengo, hermanos, la obligación de predicar lo que la palabra de Dios me enseña. Amén. Y a lo mejor no de una forma tan teológica, o de una forma tan escatológica, o como le podemos llamar, tal vez a lo mejor no. Porque Dios ha preparado a esos hombres en otro nivel. Dios los ha preparado para enseñar diferente. Pero Dios me ha dado la oportunidad de aprender un poquito de su palabra y de enseñárselo como está escrito. Pero Saúl, hermanos, tuvo miedo del pueblo. Mire, hermanos, no temió el castigo de Dios. Y ese es el problema, hermanos. El pastor hablaba en el mensaje del domingo del temor de Jehová. Y ese es el problema cuando no tenemos el temor de Jehová en nuestras vidas. Tenemos el temor en otras cosas. Hermanos, si Dios nos ha puesto en un lugar, si Dios nos ha llamado a un lugar, hermanos, yo siempre lo digo, si Dios me da la oportunidad a mí de tocar en la música y de estar ahí, eso Dios me lo dio. El día de mañana yo no estoy aquí tocando la música porque alguien no quiere que esté de aquí. Dios me va a levantar en otro lugar a seguir alabando a Dios. Si eso es lo que Dios me ha dado. Si yo estoy aquí delante de ustedes en esta tarde predicando la palabra de Dios, es porque a Dios le ha placido, hermanos. Yo no tengo temor a nada, hermanos. Si algo yo vivo, hermanos, es una vida en temor a Dios, pero no una vida en temor a nada, hermano. A nada. Porque yo sé, hermanos, que Satanás puede tocarme todas las áreas quizás de mi vida, pero no puede tocar mi alma. Puede tocar todas las áreas económicas. Mire, si Saúl hubiera obedecido a Dios, otra fuera la historia que estuviéramos contando en esta tarde. Porque fue el primer rey que Dios levantó. Y luego, mire, hermanos, mire la desobediencia lo que hace. La desobediencia demuestra deleite opuesto en el lugar equivocado. Un deleite opuesto en un lugar equivocado. Sí, hermanos, mire lo que dice el 21. Mire lo que dice el 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer el sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Ok, vamos a entender algo. Yo creo que para los que no saben, el sacrificio, la carne se podía comer. La carne de los sacrificios se podía comer. Era permitido que se comieran la carne. Y eso ya lo habían hecho anteriormente. Ya lo habían hecho anteriormente en el capítulo, en el versículo 14, 32. Ahí está. Y en 15, 19, también ahí está otro relato cuando el pueblo tomó. Amén. La desobediencia, hermano, demuestra alabanza opuesta en el lugar equivocado. Cuando desobedecemos a Dios, estamos dando alabanza a algo equivocado. El versículo, hermanos, que leímos de primero en el versículo, cuando dice, en el versículo 19, dice: